veces el origen de este malestar, de este estrés y de estas enfermedades psicosomáticas está precisamente en traumas vividos normalmente en nuestra infancia y no resueltos. Vale. Y sí. Sí, perdona, no te quería interrumpir. Ibas a decir algo más. No, bueno, pues que una vez que se resuelven estos traumas también se puede cambiar la programación que nos ha traído este trauma, la creencia limitante y las emociones negativas enquistadas que ha dejado ese trauma. Totalmente. Y una pregunta, una curiosidad que tengo, Beatriz. ¿Tú utilizas o conoces la nueva medicina germánica? ¿Te basas en ello? Sí, la conozco y no me baso en ella. Bueno, en infertilidad sí que me baso más en ella porque sí que estoy formada en biodescodificación para infertilidad. O sea, me parece muy interesante, pero hay determinadas cosas que, o sea, por ejemplo, ellos utilizan sobre todo programación neurolingüística y hipnosis ericksoniana. Sí. Y yo estoy formada en las dos cosas, también las utilizo, pero las terapias de sincronización de los hemisferios cerebrales me parecen más rápidas todavía que la PNL, la hipnosis y más eficaces. Entonces, pues las combino. Aparte que, bueno, la medicina germánica sí que relaciona mucho un síntoma o una enfermedad con un tipo de trauma y eso es así en muchos casos, pero no en el 100% de los casos, por lo que estoy viendo yo. Entonces, te puede servir de guía, pero al final es mejor preguntar al inconsciente y encontrar lo que hay realmente y no lo que uno cree que tiene que haber. No, era una curiosidad porque justo estoy yo siguiendo a personas, incluso me estoy formando con un profesional que, digamos, se basa en esto y ya tengo bastante curiosidad, ¿no? Por estas cosas. Sí, vamos, a mí me parece súper interesante y ayuda mucho. Potente, ¿no? Que complementarlo ya con encima, pues eso, cualquier terapia que utilice la sincronización de los hemisferios cerebrales, pues ya me parece muchísimo más potente. Qué bueno. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo en que codificamos, o sea, que la enfermedad tiene un conflicto detrás. Exacto. Y que nos hemos programado en un momento determinado y que llegar a ese momento, a ese origen, puede hacer sanar la enfermedad. Efectivamente. Pues nada, si te parece, vamos a empezar ya. Saludo tenemos aquí ya 41 personas, igual se van uniendo más. Nos saludan desde Argentina, Chelo, Maqueda, nos dan las gracias, Concha, Inés, Aida. Vale, pues nada, ya sabéis que podéis presentaros aquí. Si tenéis alguna duda, por favor, sed lo más específicos posible, porque yo sé que el tema trauma pues da para mucho, ¿no? Y sobre todo os comento que básicamente pues os va a ofrecer ahora Beatriz la presentación. Si hay alguna duda puntual y que pueda resolver en el momento lo hará, pero si no pues lo vamos a dejar preferentemente para el final, sobre las 7 de la tarde aquí en España, es decir, en una hora. Sería pues el turno de responder vuestras preguntas y si no da tiempo a responder a todas, no os preocupéis porque, bueno, os vamos a indicar cómo podéis poneros en contacto con ella y bueno, pues incluso poder hablar directamente para consultar vuestro caso y también os vamos a ofrecer algún que otro regalo que os ha preparado Beatriz, así que, bueno, pues esperad hasta el final y aprovechad y disfrutad y aprended de todo lo que, bueno, pues Beatriz nos va a ofrecer. Entonces, yo me voy a desaparecer aquí un momento en el vídeo, pero sigo en el chat, ¿vale? Y nada, Beatriz, todo tuyo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí un viernes por la tarde que ya hace buenísimo. Espero que aprendáis de esta horita que vamos a compartir. Y lo primero que os quiero contar es qué es lo que vamos a ver, de qué va a ir la conferencia. ¿Qué vas a aprender hoy? Pues primero te voy a explicar un poquito quién soy yo y qué hago aquí hablando de trauma. Después, ¿qué es el trauma? Después vamos a ver si todos tenemos traumas o no. A continuación te voy a explicar qué es lo que causa el trauma en el sentido de qué ocurre en nuestro sistema nervioso para que una experiencia quede archivada o grabada como traumática. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias de vivir con traumas y qué terapias funcionan para sanar el trauma. ¿Vale? Y vamos a acabar con unos consejos prácticos que a mí siempre me gusta, soy muy práctica y siempre me gusta dar algo para que la gente pueda ya hacer algo con sus traumas, pequeñitos, claro, no vamos a hacernos autotratamiento de un trauma muy grande, ¿no? Pero de cositas pequeñas sí que podemos hacer algo.
Bueno, pues lo primero de todo, ¿de quién soy yo? Eh, ya lo... Uy, aquí. Ya me he presentado, bueno, soy Beatriz Tierno. Mi formación original es fisioterapeuta, o sea que vengo del mundo de atender más al cuerpo, pero pronto me di cuenta de la relación que había entre cuerpo y mente y me empecé a formar en terapias tipo hipnosis, tipo programación neurolingüística, terapia regresiva y ya cuando conocí las terapias que utilizaban la sincronización de los hemisferios cerebrales, pues empecé a estudiar todas las que podía, porque son las que, en mi caso, me han demostrado que son más rápidas, más eficaces y, sobre todo, más amables. ¿Sí? Me dedico, sobre todo, eso a ayudar a personas que sienten que tienen alguna experiencia traumática o a encontrar el origen del bloqueo, del malestar que están experimentando en este momento. Y estoy especialmente especializada en infertilidad, ya que yo misma la padecí y tuve que recurrir, de hecho, a tratamientos de reproducción asistida para ser madre. Entonces, lo que hago es utilizar con las mujeres que quieren ser mamás y no pueden, pues las mismas terapias que utilizo con el resto de personas. Y este proyecto lo he llamado Mamá Original. Entonces, en mi web podréis ver que hay como un apartado para trauma o terapia en general y otro para Mamá Original. ¿De dónde viene mi interés por estas terapias? Bueno, pues todo se remonta principalmente hace 12 años, más o menos, o hace 2 años ahora, en que me ocurrió algo que es que falleció mi suegra, que es una persona a la que yo quería muchísimo, y me quedé en shock y me quedé muy mal, con una ansiedad que, si bien es cierto que ya la arrastraba de toda la vida, entonces ya adquirió unas cotas insoportables. Entonces decidí ir a tratamiento y hice terapia, contacté con una mujer que vi por un vídeo y que me dio, bueno, busqué varias, pero una en concreto, el feeling me dio, esta va a ser mi terapeuta. Quería tratarme con MDR porque había leído de esta terapia en un libro, en curación emocional, y sabía que me podía ayudar a recordar partes de mi pasado que no recordaba, bueno, y a sanar todo eso que traía. Y efectivamente así fue. O sea, hacer terapia cambió mi vida. Yo tenía capacidades que sabía que, sobre todo capacidades artísticas o de comunicación, que sabía que estaban muy frenadas por estos traumas y gracias a la terapia pude sacarlos. Bueno, aprendí tanto acerca de mí y acerca de la vida que me dio hasta para escribir un libro. Escribí Yo elijo un mundo así, que ya va por la 3ª edición. Empecé a hacer teatro, a hacer conciertos que ya hacía, pero hacerlos de una forma más consciente y disfrutando muchísimo más en el escenario. Hice, por ejemplo, estas 2 obras, Di que sí, Eugenia y Figura, que hablaba acerca de las inteligencias múltiples. Y me sentí tan bien y experimenté tal cambio que quise aprender yo misma la terapia o las terapias similares a aquellas con las que yo me había sanado. Y así empecé a formarme y a formarme y a formarme. Y bueno, y sigo en ello. Aquí tenéis, por ejemplo, pues estoy con la doctora Solveig, que es una de las creadoras de las técnicas de integración cerebral. Aquí con Dani Beuglu, si posible, no puedo pronunciarlo, es francés, pero bueno, y Victoria Cadarso, que es la creadora de Eye Movement Integration, y Victoria, que es la que difunde esta terapia en España. Me he formado también en terapia regresiva, en programación neurolingüística, que tengo todos los niveles, o sea, Master Trainer, soy sociodidacta también, que puedo impartir las formaciones de PNL, en hipnosis ericksoniana, en inteligencia emocional, en coherencia cardíaca aplicada a trauma. Bueno, soy un poco curiosa y me gusta seguirme formando y sobre todo lo que quiero ahora es compartir y poder ayudar a las personas a que vivan libres de sus traumas una vida mucho más plena. Bueno, ya vamos a lo que es la conferencia en sí, que es lo que más os interesa a todos. Lo primero os voy a contar qué es el trauma. Pues la palabra trauma viene del griego y significa herida, ¿vale?
igual que cuando tenemos una herida, vamos al traumatólogo, cuando tenemos una herida física que no se cura sola, ¿vale? Esperamos un tiempo prudencial y si no se cura sola, vamos al traumatólogo. Cuando tenemos una herida psicológica, si no se cura sola, deberíamos ir al psicólogo, al psicoterapeuta o al terapeuta, pero no siempre lo hacemos porque nos creemos que el tiempo cura las heridas. Y hay heridas que sí que las cura el tiempo y otras no. Cuando hablamos del tiempo, en un trauma hablamos el tiempo y el proceso fisiológico que ocurre en nuestro sistema nervioso central. Cuando este proceso fisiológico con el tiempo permite que se cure nuestra herida, lo que ocurre es que al final tenemos una cicatriz, ¿no? En vez de tener esta herida abierta que duele, tenemos una cicatriz que nos recuerda que ahí ha pasado algo, pero no nos duele. Esto es lo que ocurre con los traumas, que te pueden dejar una marca, pero una marca indolora. Es como, sí, a mí me ha pasado esto, pero si ya no tengo este trauma y lo he resuelto, ahora puedo verlo con serenidad e incluso pues, hacer algo bonito de esta cicatriz, ¿vale? El problema es cuando sigue habiendo este trauma y la herida está abierta de forma que cualquier cosa parecida que te ocurre, que te recuerda, aunque sea remotamente, esa experiencia que fue traumática, genera en ti este dolor o esta ansiedad o este miedo, lo que sea, ¿vale? Empleamos la palabra trauma tanto para la experiencia, el evento que ha ocurrido y que ha amenazado, que te ha puesto en peligro, ha amenazado tu integridad, como para las consecuencias mentales y emocionales que tiene esto, ¿vale? Para Pierre Janet, que es una de las primeras personas que habló de trauma, el trauma es el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona y no puede ser digerida. O sea, es algo que sobrepasa tu capacidad, que es demasiado para ti. Y al ser demasiado, se queda atascado, no puedes digerirlo. Esta es una metáfora que me gusta mucho, porque me parece que ayuda mucho a entender. Y es que igual que tenemos un sistema digestivo que nos ayuda a esos alimentos que comemos, pues a digerirlos, a absorber los nutrientes necesarios, a desechar lo que no nos vale y al coger estos nutrientes, pues volvernos más fuertes y tener más energía, hay un mecanismo fisiológico en nuestro sistema nervioso, ¿vale?, que nos ayuda a digerir estas experiencias negativas o traumáticas que van teniendo lugar a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Este mecanismo fisiológico, ya os anticipo, que es la sincronización de los hemisferios cerebrales, ¿vale?, que ocurre, por ejemplo, en la noche, en la fase REM, cuando nuestros ojos miran para un lado y para otro. Esto nos ayuda a digerir las experiencias que nos han quedado un poco atascadillas del día, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando algo es demasiado grande, se queda atascado, ¿no? Este mecanismo se bloquea y no podemos digerirlo. Eso es un trauma, ¿vale? Entonces, ¿qué hace que haya determinados eventos que, siendo los mismos, a unas personas las traumaticen y a otras no? ¿Por qué hay traumas que dejan traumas en unas personas y en otras no? Pues hay unos factores que median, y es que la persona viva esa experiencia con miedo, con soledad o con impotencia. Si la persona vive con una de estas cosas, y más aún si lo vive con estas tres cosas, con un sentimiento de miedo, de una incertidumbre muy grande, sin ningún apoyo, se siente solo, aunque haya alguien al lado, no siente que le apoye ni le comprenda, y siente que no es capaz, se siente impotente, es mucho más fácil que ese evento, por nimio que pueda parecer, deje un trauma, ¿vale? Bueno, y esto es ahora en un tema de candente actualidad, el coronavirus. ¿Creéis que es susceptible de dejar trauma? Pues a ver, estos factores de miedo, por supuesto que estaba el miedo y está todavía porque es algo desconocido, todavía no sabemos si se va a inmunizar la gente, si no, cuántos días se contagia. Es algo, bueno, es como el virus más letal, parece, bueno, es algo que genera miedo. Luego la soledad del aislamiento que han impuesto, por ejemplo, que es necesario, pero bueno, que han impuesto también a las personas que han estado contagiadas, de estar solas en el hospital sin ver a ningún familiar, incluso se han empeorado, pues de irse a otra vida sin poderse despedir, o sea, vivir todas estas cosas en soledad, incluso aunque tú estés acompañado por tu familia más cercana, sin poder estar con el resto de familia. Y luego la sensación de impotencia, de no saber a qué nos enfrentamos y no tener medidas de protección, los profesionales sanitarios. Bueno,
este es el caldo de cultivo perfecto para que más allá de una pandemia vírica haya una pandemia de trauma, ¿no? Y yo creo que se verá con el tiempo la cantidad pues de problemas mentales o de trauma que ha tenido esto. En el modelo de competencia se habla de trauma, que me parece que se entiende también muy bien, como un desbalance entre la amenaza que percibimos y nuestros recursos. ¿Qué percibimos? Porque esto es muy importante, no es los recursos que tengas, porque tú puedes tener muchos recursos, pero si crees que no los tienes y que eres pequeñita, te puedes traumatizar mucho más fácil que si tienes menos recursos, pero te sientes muy fuerte. Entonces, lo importante es nuestra percepción de la amenaza de fuera más que la amenaza real y nuestra percepción de nuestros recursos. Y si esta percepción va a favor de la amenaza, que te parece que la amenaza es muy, muy grande, es mucho más fácil que se convierta en un trauma, esa experiencia, ¿vale? Y esto está mediado, como decíamos, es mucho más fácil que esta amenaza la veas más grande si tienes miedo, si estás solo o si te sientes impotente. Sin embargo, puede que la balanza baje a favor de los recursos, que los recursos pesen más y que la misma experiencia no se archive como traumática si tú sientes confianza en la vida, sientes que el mundo es un lugar seguro, si sientes que tienes personas a tu alrededor que te comprenden y que te apoyan, que no estás solo, que estás acompañado. Y si te sientes capaz, si crees que eres fuerte y que lo que justo me ha dicho esta mañana una persona, lo que Dios me pone en mi camino es que yo puedo con ello. Si tú tienes esta creencia y te sientes así de capaz, es mucho más fácil que esa experiencia no te traumatice, ¿vale? Entonces, el trauma es algo que se te ha indigestado, que se ha quedado atascado. Yo me acuerdo cuando tenía, pues no sé si serían 7, 8 años, pero era pequeña, que fui con mis padres, que por cierto creo que están aquí, hola, a la vaguada, entonces no había casi centros comerciales, vamos, yo creo que era el primer centro comercial en el que estuve. Y me acuerdo perfectamente que me compraron un gofre de chocolate, igual que a mi hermano, que tiene 5 años más que yo, igual que otros niños que estaban acostumbrados a comer esas cosas. Yo no estaba acostumbrada. El gofre me supo riquísimo, pero se me quedó como un ladrillo en el estómago. O sea, de verdad era como tener una piedra en el estómago que estuve años, y cuando digo años digo décadas, que el olor a gofre me espantaba. Cuando iba a ferias o esto que hay gofres, no podía con él. ¿Qué había pasado? Que el gofre, un gofre entero, había sido demasiado para mi sistema digestivo. No había podido digerir toda la cantidad de sustancias que tenía. Lo mismo ocurre con un trauma, es demasiado. Cuando la información es demasiada y la amenaza es demasiado grande y nos sentimos sobrepasados, la digestión natural no se puede producir y eso se queda atascado. Con el inconveniente de que el gofre, tarde o temprano, salió de mi cuerpo, mientras que un trauma puede quedar enquistado en tu hemisferio derecho como una memoria fragmentada, puede quedar así años, incluso toda la vida. ¿Vale? Entonces, un trauma es una experiencia sin digerir, es también un dolor emocional que te resta energía y que te quita capacidad para disfrutar la vida, que incluso puede desconectarte de tu cuerpo, porque al final, como duele, pues prefieres desconectarte de tu cuerpo. Es también un condicionamiento mental que te impide confiar, que te hace ir por la vida más suspicaz. Y esta definición me la dio una clienta hace un mes o así, y es que me encantó. Y me dijo, es que es como un ladrón de tu esencia. Y es que es verdad. O sea, si entendemos, cada uno entiende por esencia una cosa, ¿no? Pero bueno, para mí en esencia todos somos amor. Y el trauma te impide amar y dejarte amar incondicionalmente, que es para lo que hemos venido. ¿Vale? Entonces, bueno, Caroline Myss también dice esto mismo, que cuando una persona experimenta un trauma, tiende a mirar la vida a través de este condicionamiento mental, a través de esta lente que ha creado la herida. Y que si nos quedamos fijados en estas experiencias traumáticas, mucho después de que han ocurrido, esto reduce enormemente la energía vital. Vale, ahora os quiero preguntar, ¿vosotros creéis que todos tenemos traumas o no? A ver, pues traumas muy grandes, así de catástrofes súper gordas, a lo mejor no, pero traumillas todos.
y algún trauma grande a lo largo de nuestra vida también tendremos, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor este trauma se resuelve por sí solo y no deja esta herida, ¿vale? Podemos diferenciar entre traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula. Con T mayúscula podemos hablar, por ejemplo, de una muerte de una persona muy cercana, de vivir abuso, maltrato, un abandono, un accidente grave, una enfermedad grave o que te despidan de un trabajo del que no quieres irte, una separación. Muchas mudanzas están dentro de las experiencias que se registran con más estrés, ¿vale? Partos traumáticos. Y dentro de traumillas, pues pueden ser a veces cosas que nos ocurren más en el día a día, que parece que no son tan importantes, pero que al final van dejando también esa herida por repetición, como puede ser atascos, discusiones frecuentes o el síndrome del cuidador quemado, cuando el burnout, cuando una persona lleva muchos años cuidando de otra persona sin tener tiempo para ella, humillaciones. De todas maneras, aunque esta es una categorización, realmente puede que una persona, la muerte de un familiar cercano, no la viva como traumática, por lo que sea, pues porque confíe en que va a descansar mejor allí o por lo que sea, y sin embargo, una humillación pequeña en su trabajo o en el colegio sí que la haya archivado como trauma. Por eso insisto mucho en que lo importante no son las cosas, los eventos en sí, sino la percepción que tenemos de este evento, ¿vale? Quizás una persona ha perdido su casa, lo ha perdido todo y enseguida se ha volcado todo su vecindario en ella y no ha quedado ninguna huella traumática. De hecho, ha salido con más confianza en la vida, en la especie humana y en ella misma gracias a esta experiencia, mientras que una tonterita como que el profesor te llame la atención porque te pegas mucho al papel, te puede dejar un trauma. O puede que no, que la profesora te llame mucho la atención a ti porque te cuesta algo y que tú no guardes esa experiencia como traumática, y quien se traumatiza es la niña que acaba la primera siempre los deberes porque percibe cierto rechazo en el patio, por ejemplo. O sea que al final lo importante es la percepción de la persona, no lo que podamos suponer. ¿Y cuándo es más fácil traumatizarse? Pues cuando somos niños. ¿Por qué? Porque todo es nuevo para nosotros. Hay mucha más incertidumbre, no conocemos las cosas, nos las tienen que explicar. Entonces es mucho más fácil cuando ladra un perro y nunca has oído ladrar un perro, es mucho más fácil que tengas miedo que ya cuando eres mayor, ¿no? Y es mucho más fácil también sentir impotencia. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma fuerza ni la misma capacidad de gestión emocional o de razonar que cuando somos mayores. Es que realmente tenemos menos capacidad y no conocemos la vida y es normal que tengamos más miedo. Entonces es mucho más fácil traumatizarse, y por eso el otro componente de la ecuación, que es el apoyo, en este caso el apego seguro, es súper importante para evitar que los niños adquieran traumas que les puedan dejar secuelas o limitaciones. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a ver qué causa el trauma, en el sentido ya no tanto de qué experiencias pueden causar un trauma, sino de qué ocurre en nuestro sistema nervioso para que una experiencia se grabe como traumática. Bueno, lo primero de todo, vosotros sabéis que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo, y que son distintos. Que nuestro hemisferio derecho, o a veces no nos acordamos de cuál es cuál, pero sabemos que tenemos uno artístico y otro más lógico, ¿no? Pues el derecho es el artístico, es el que sale aquí de colorines, es el que es más emocional, el que es más dramático también, es el que vive todo como si estuviera ocurriendo ahora, incluso cuando recuerda algo y te lo cuenta y lo vive como si estuviera en ese momento, o sea, está en el presente. Es el que tiene la memoria implícita, que es la que sabe algo, pero no sabe muy bien por qué lo sabe. El hemisferio derecho es el de la intuición. Entonces, no te puede explicar muchas veces por qué ha llegado a una conclusión. Mientras que el hemisferio izquierdo es el lógico-matemático, es más de blancos y negros, como veis ahí, es más detallista, es más racional, es el de la memoria explícita o narrativa, es el que puede contar con pelos y señales las cosas, lo que ha ocurrido, es más secuencial, puede ver en perspectiva, puede ver que lo que ha pasado ya es pasado, lo que es presente, lo que será futuro, y es el que está más conectado con nuestros recursos. Entonces, nuestros dos hemisferios son muy diferentes.
Cuando viene una experiencia, que nos sobrepasa una experiencia que sentimos que es demasiado para nosotros, puede ser un trauma, entra por el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque este hemisferio, que es más emocional, está más conectado con nuestra parte reptiliana, con el sistema nervioso reptiliano, que es el que hace que tomemos las mejores decisiones en segundos sin que intervenga el pensamiento. Entonces, como es algo de supervivencia, entra por el hemisferio derecho. Y es tan grande la emoción o la sobreactivación, en este caso de la amígdala, que ahora lo veremos, que se bloquea la comunicación entre los dos hemisferios. Entonces, esta comunicación y esta sincronización que os he explicado que es el mecanismo fisiológico que nos ayuda a digerir las experiencias traumáticas, se queda bloqueado. Nuestro cuerpo calloso se queda bloqueado y no puede pasar la información del hemisferio derecho al izquierdo y luego al derecho y luego al izquierdo. La amígdala, que es como el perro guardián de nuestra supervivencia, se sobreactiva, es como si nos fuera toda la sangre a la amígdala, igual que cuando te comes un cocido se te va toda la sangre al estómago y se queda el cerebro sin pensar, pues aquí se va toda la sangre a la amígdala y se queda la corteza desconectada. Se bloquean las sinapsis hacia la corteza para que no puedas pensar. Y está muy bien que no puedas pensar porque si pensases, pues ya te habría comido el león, te habría atropellado el coche, lo que sea. En esta situación de sumo estrés, de sobreactivación repentina de la amígdala, podemos hacer tres cosas. Podemos huir, podemos enfrentar la situación, salir ahí a enfrentarnos, o cuando no podemos hacer ninguna de las dos, que son respuestas más bien del sistema nervioso simpático, cuando no podemos hacer ninguna de las dos, hay una tercera opción que es congelarnos. Se llama congelarnos o hacernos los muertos, escondernos, con la esperanza de que el supuesto depredador no nos encuentre o nos dé por muertos y no seamos su manjar, ¿vale? Esta opción, la última, que es la que genera más sensación de impotencia, es la que es más traumática, ¿vale? Pero las tres son respuestas fisiológicas que aseguran nuestra supervivencia. Entonces, cuando una persona hace cualquiera de estas tres cosas, es que no ha podido hacer otra cosa porque no ha podido pensar, ¿vale? Esto es demasiado para mí. Esto es lo que percibe la amígdala. Esto es demasiado, demasiado. Esto me sobrepasa. Y eso es lo que condiciona que se bloquee la comunicación entre los hemisferios. Y que esta experiencia, como dice Pierre Janet, no pueda pasar al hemisferio izquierdo, que es donde la experiencia se puede narrar, es donde tenemos el lenguaje. Se puede transformar en una experiencia narrativa neutra, en un recuerdo normal. Igual que te puedo contar lo que he comido ayer, te puedo contar pues lo que me ocurrió cuando me caí por las escaleras de mi pueblo hace 30 años, ¿vale? Cuando algo es demasiado para nosotros, ocurre como en nuestra casa cuando ponemos la lavadora y a la vez el horno y a la vez el calefactor y a la vez lo de hacer zumo y a la vez la tostadora. ¿Qué pasa? Que saltan los plomos. Y tienen que saltar los plomos, porque si no saltasen los plomos, a lo mejor se incendiaba algo. A lo mejor, si no se desconectase nuestra corteza y nuestro hemisferio izquierdo en ese determinado momento en el que sentimos que eso es demasiado para nosotros, si no nos desconectásemos, no sobreviviríamos. Entonces, el colapso o el shock es una estrategia fundamental, sana, para afrontar una experiencia que es demasiado intensa para la capacidad de afrontamiento que tiene la persona, ¿vale? El problema es cuando nos quedamos con esta interrupción de la comunicación entre los hemisferios, nos quedamos en esta fase de shock, de negación, toda la vida, porque entonces no se puede acabar procesando esta información traumática y tiene las consecuencias que hemos visto y que ahora os voy a detallar más. ¿Qué hubiera pasado si la experiencia sí que se hubiera podido digerir? ¿Vale? Si en vez de quedarse esta comunicación bloqueada, sí que se hubiera podido seguir este proceso de digestión. Si en vez de comernos 3 gofres de una sentada, nos hubiéramos comido pues unos garbanzos con guisantes, con maíz, con aguacate, a ver, que también requiere su proceso de digestión,
pero que somos capaces, que no es demasiado para nosotros, que requiere esfuerzo, pero podemos hacerlo. Pues habría pasado que, lo primero de todo, nos habríamos asustado, ¿no? Cuando hubiera venido esa experiencia traumática, como este gato que está ahí en alerta máxima, su amígdala está súper activada, toda la sangre está ahí, a lo mejor porque su dueño ha activado el robot de cocina y hace un ruido espantoso, pero él no sabe y se ha asustado muchísimo. Lo siguiente que pasa, si la experiencia se puede digerir bien, es que llega un momento en el que el peligro cesa, porque siempre llega un momento en el que el peligro cesa. Y en ese momento el animalito se asoma y se da cuenta. ¿Qué ha pasado? Ah, parece que el peligro ha pasado. Sí, no. Ay, se da cuenta de que eso ya ha pasado y de que está a salvo. Y este paso es fundamental para poder después poder seguir como si nada, trotando a su aire, jugando, viviendo la vida, ¿vale? Entonces, este paso en el que nos damos cuenta de que el peligro ha pasado es esencial porque nuestra amígdala baja su activación y puede empezar a activarse el hipocampo. Cambian las ondas de nuestro sistema nervioso, cambian de ser ondas teta a ser ondas delta y pasa esta información a una parte de nuestro sistema nervioso que la puede procesar, que puede narrarla, ¿vale? Que puede darse cuenta realmente de que eso ha pasado, que puede colocarla en perspectiva y que si consigue liberarla del todo puede disfrutar después de la vida como si no hubiera pasado nada. Una cosa muy buena que hacen también los animales es que una vez que se dan cuenta de que ha pasado el peligro, se sacuden el miedo. Sobre todo si se han quedado congelados, se sacuden el miedo, que los niños también lo hacen y los adultos muchas veces no nos permitimos hacerlo. Entonces, si la experiencia se ha podido digerir, lo que ocurre es que de estar súper activada la amígdala, baja esa activación y pasa a activarse también el hipocampo, que está más conectado con el hemisferio izquierdo, con nuestros recursos, con la corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones, a ver las cosas en perspectiva, a darnos cuenta de que antes no pudimos hacer las cosas de otra manera, pero ahora sí, de que no somos responsables de lo que nos ha pasado, de todas esas cosas que nos ayudan a ir superando el trauma. Y se produce esta conexión interhemisférica, que es un diálogo constante que lleva más tiempo o menos tiempo según la información que haya que procesar, entre me conecto con la emoción de ay, qué mal lo he pasado, parece que estoy todavía allí, no, pero ya ha pasado, ya estoy a salvo, sí, pero si se vuelve a producir, no, pero ahora ya tienes recursos. Y vamos hablando un hemisferio con otro y este proceso fisiológico de forma natural hace que se resuelvan los traumas. Y las personas que no tienen trabado este mecanismo sí que pueden experimentar eventos que para otras personas pues, son difíciles, duros y sí que podrían traumatizarlos. Y si las personas tienen esta comunicación muy buena, si tienen el cuerpo calloso como una autopista en vez de como una carretera secundaria, pueden sobreponerse a estas circunstancias de una manera mucho más fácil y más rápida, que necesitando el tiempo que necesiten, pero pueden hacerlo mucho más rápido y sin sufrir tanto como otras personas. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que causa el trauma? Pues este desbalance entre amenazas y recursos que nos hace sentir que son demasiadas las amenazas para los recursos que percibimos que tenemos, de forma que nos colapsamos, entramos en shock y se bloquea esta comunicación entre nuestros hemisferios, que es la que nos permitiría digerir la experiencia. Y esta amenaza que percibimos, este peligro como de perder nuestra integridad, puede ser de perder nuestra integridad física, pero muchas veces, más que nuestra integridad física, lo que perdemos es nuestra integridad psicoemocional. Y aquí hablamos de traumas o de heridas, de abandono, de rechazo, de abuso. Para mí estas son las tres principales en las que prácticamente se puede englobar todo el trauma, por lo menos el trauma original o primario de las personas. Luego puede haber trauma de vergüenza, culpa, pero la raíz, la base para mí se resume en estos tres, que precisamente ya ha explicado María, que fue en una sesión, que fue una masterclass que impartió para self-coaching, precisamente María, acerca de las heridas de abandono y rechazo. Fue cuando surgió la idea de hablar de trauma un poquito más. ¿Cuál es el problema con estas heridas? Pues el problema es cuando hemos crecido con ellas desde la más tierna infancia y no tenemos otra referencia. Si tú no recuerdas cómo ha sido antes de tener esa herida de abandono, que no sabes lo que es vivir sin abandono.
o sin rechazo. Y cuando esa es tu única referencia, lo que ocurre es que al final acabas creyendo que es parte de tu identidad y acabas actualizando una y otra vez esta herida. De forma que ya no es solo que haya sido abandonada porque no me hayan visto, no me hayan cuidado, o haya sido rechazada porque no me hayan valorado o reconocido mi capacidad, o haya sido abusada porque no me hayan respetado o tratado con igualdad. No, es que yo misma, hoy, en este momento, creo que merezco ser abandonada y me abandono a mí misma sin cuidarme como merezco, sin valorarme, sin darme valor a mí misma o sin respetarme. Y como creo que el mundo es un lugar en el que te abandonan, lo que ocurre es que directamente me pongo unas gafas, las gafas de la herida de abandono, que me hacen ver súper sobresalientes a todos los humanos que abandonan y me hacen ver súper difuminados y pequeñitos a todos los humanos en los que se puede confiar. De forma que solo atraigo, solo me fijo y solo vienen a mí personas que abandonan o personas que abusan de mí, ya sean parejas, amigas en el trabajo que se aprovechan de mí, lo que sea. La herida que tenga, como no haga algo por sanarla, pues es un poco como el día de la marmota que una y otra vez aparece delante de mí. Pero es porque tengo precisamente esas gafas que solo me dejan ver esa parte de la realidad. Y aquí enlazamos ya precisamente con cuáles son las consecuencias del trauma, que una de ellas es eso, que nos hace tener una lente, que nos hace interpretar la realidad, el mundo, los demás y nuestra propia capacidad de una forma muy sesgada, de una forma que nos limita y que nos hace daño. Para Pierre Janet, pues, el trauma genera al final que se define de una forma rígida la forma en la que tú organizas las percepciones que vas a tener después. O sea que tu percepción del mundo después del trauma y de los demás va a ser mucho más diferente. Y también hace que no puedas gestionar tus emociones como podías gestionarlas antes. De forma que quizás te desbordes por cosas que parecen nimiedades, porque puedes experimentar como amenazas existenciales cualquier experiencia un poquito desagradable. Seguro que conocéis a alguna persona así que es como Jolín, que se ahoga en un vaso de agua, que hace una montaña de un grano de arena y lo más probable es que tenga mucho trauma acumulado. Que eso no quiere decir que tengamos nosotros que arreglarle la vida, ni que estar a su lado, ni que aguantarlo. Quiere decir que podemos entender que detrás de eso puede haber mucho trauma acumulado. Entonces, el trauma, en definitiva, las consecuencias que tiene es que nos condiciona, es que no nos deja ser nosotros mismos y nos limita, no nos permite ver toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad y no nos deja desplegar todo el potencial. Si vemos a los diferentes niveles, en el nivel emocional, de pensamiento, fisiológico y de comportamiento, qué consecuencias tiene, pues en el nivel de las emociones, ahí están los dos extremos. Por un lado está el abotargamiento o la anestesia emocional, que es como que las cosas no te duelen mucho, pero tampoco las disfrutas mucho, que estás como un poco separado de ti mismo. O al revés, emociones muy intensas. Y de hecho pueden sucederse las dos cosas, que normalmente estés un poco desapegado de ti, salvo en los momentos en los que algo te recuerda al trauma, que entonces lo sientes mucho y te desbordas. En el nivel de pensamiento, es normal que haya generalizaciones catastrofistas, sobre todo de falta de confianza, pues de no me puedo fiar de nadie, o siempre me sale todo mal, nunca va a volver a ser normal el mundo después de la crisis del coronavirus, ¿vale? Nunca más nos vamos a dar un abrazo tranquilos, estas cosas. En cuanto a síntomas físicos, realmente es que todos los que os podáis imaginar pueden tener su origen en traumas. Desde el insomnio, taquicardias, cambios de peso, jaquecas, dismenorreas, que es dolor de regla, problemas digestivos, dermatológicos, neurológicos. Bueno, precisamente María hablaba esta semana de su problema dermatológico, del acné, el acné en la cara y cómo estaba relacionado con darse valor a sí misma. Porque todo lo físico está relacionado con lo mental y con lo emocional. ¿Vale? Y a nivel comportamental, ¿qué nos puede generar un trauma? Pues lo más típico es la evitación, que llega incluso a fobia, de las circunstancias que nos puedan recordar a la experiencia traumática. ¿Vale? Pues si ha sido una experiencia en hospitales, pues en un hospital, pues evitar hospitales, o si ha sido en una carretera, pues evitar determinados coches, o sea, lo que sea que nos recuerde eso.
o también la incapacidad para implementar hábitos nuevos o para seguir rutinas o para llegar puntual a los sitios o tener adicciones, que no solo hablamos aquí de adicciones como el alcohol o la marihuana. Una adicción puede ser adicción al chocolate, adicción al ejercicio, al trabajo, cuando es algo que sientes que está fuera de tu control, ¿vale? O conductas desproporcionadas. Pues, tirar algo o sea, dar un puñetazo a algo y romperte la mano, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a nivel mental, me gusta hablar mucho de esta triada, de la triada de la desconfianza en los demás, o sea, en los seres humanos, desconfianza en la vida, en el mundo, y desconfianza en uno mismo. Y cuando vivimos en base a esta desconfianza, lo que ocurre es que ya vamos con esta lente de desconfianza, solo aparecen ante nosotros personas que no son dignas de fiar y se van repitiendo una y otra vez las experiencias. Vivimos como en el día de la marmota y es como, ¿cuándo me voy a quitar esto de una vez? Y es que la vida al final es tan buena maestra que te pone una y otra vez la misma lección hasta que la aprendes. Entonces, ¿cuándo vas a dejar de vivir en el día de la marmota? Pues cuando sanes tu trauma y aprendas la lección. Y una de las consecuencias para mí más devastadoras o más tristes de los traumas, de vivir con traumas, es que se pierde la inocencia genuina con la que venimos al mundo. La naturalidad, la espontaneidad, la confianza en los demás, en la vida, la vamos perdiendo. De forma que cuando algo parece que nos va muy bien, como tenemos la mosca detrás de la oreja por los traumas, como no lo podemos disfrutar al 100% y no nos soltamos y nos abrimos a todo lo bueno que nos puede dar el universo y a gozarlo, porque tenemos esa mosca de sí, pero algo malo va a venir después. Que precisamente también hablaba María esta semana en uno de los emails de esta sensación de tener que preocuparse porque algo malo puede venir después. ¿Vale? Entonces, perder esta inocencia con la que hemos venido todos, esta pureza o esta ingenuidad, me parece una de las peores consecuencias que trae el trauma. Vamos a ver ya qué terapias son las que funcionan para sanar el trauma. Ya os adelanto que más que una terapia en sí, que por supuesto para mí hay terapias que son más eficaces que otras, más eficaces porque son más rápidas y más amables. Para mí son muy importantes las dos cosas. La rapidez, porque estamos en unos tiempos en los que queremos resultados rápidos, y la amabilidad, la ternura. Por algo soy tierno, que me ha apellido tierno. Porque hay terapias que son rápidas y eficaces, pero que a veces no son tan amables. ¿Vale? Que son catárquicas, que no digo que no sean eficaces, que lo son, pero que a veces no son tan amables. Y yo creo que no es necesario sufrir para dejar de sufrir. ¿Vale? Dicho esto, lo más importante, más allá de la terapia, es la persona. Que des con una persona que te haga sentir bien y que te haga salir de cada sesión con más confianza en el mundo, con más confianza en los seres humanos, gracias a que confías mucho en ese terapeuta, y con más confianza en ti mismo. Que te haga sentirte más capaz de afrontar, si te volviese a pasar la misma situación, de afrontarla y salir airoso de ella. ¿Vale? Entonces, dejando claro que lo más importante es la persona, sí que quiero contaros las terapias que no funcionan tan bien para resolver traumas, ¿vale? Que son las terapias que únicamente constan de hablar, que se trata de hablar. ¿Por qué? Porque hablar es algo que implica el hemisferio izquierdo y el trauma está en el hemisferio derecho. Entonces, si solo hablamos sin conectar con la emoción, es muy difícil que se sane el trauma, por no decir imposible. Puedes vivir mejor con ello, puedes quitarte alguna emoción, alguna capa de la cebolla que se ha ido poniendo en todos los años que has vivido con ese trauma, a lo mejor te quitas un poco de culpa, te quitas un poco de vergüenza, pero no vas a resolver el trauma primario solo hablando. Hablar desahoga, hablar valida nuestra realidad, es necesario nombrar lo que pasó, pero no es suficiente, ¿vale? ¿Qué terapias son las que sí funcionan? Pues las que te llevan a hablar, a esta memoria narrativa, pero que también conectan con tu hemisferio derecho, con tu memoria implícita, fragmentada, con esa memoria emocional del trauma. Y aquí os he puesto dos huellas porque todas estas terapias, ahora os doy unas pinceladas de ellas, pero todas estas terapias se basan en tener un pie en cada sitio. Un pie lo tenemos en el hemisferio derecho conectando con esos recuerdos traumáticos y otro pie lo tenemos aquí en el presente
conectando con el terapeuta con el que estamos bien vinculados, que nos da seguridad, que nos da apoyo, comprensión, y vamos moviéndonos de un lado al otro. Es como un baile entre un pie y el otro, que es un baile entre un hemisferio y otro, de forma que vamos estabilizándonos en el presente, conectando con nuestros recursos y desestabilizándonos y emocionándonos, recordando el pasado que tenemos que resolver, para volver rápidamente a conectar con el presente. De esta forma no necesitamos acceder a los recuerdos con toda la intensidad emocional con la que lo vivimos en su momento. No, solamente es necesario identificar la calidad de la emoción, no es necesario la cantidad. De hecho, si la persona vemos que está sufriendo demasiado, hacemos algo por estabilizarla y que lo viva con menos intensidad. Porque ya digo que lo que más me gusta de estas terapias es la amabilidad y la ternura que tienen. O sea, que te permiten sanar de raíz y en profundidad tus traumas sin sufrir y, por tanto, sin la posibilidad de volver a retraumatizarte al tratarlos. Que esta posibilidad está ahí, ¿vale? Y hay que conocerla también. Bueno, y aquí he puesto esta foto de esta señora que a mí me da como, vamos, que me parece que tenía una cara agradable y que me podría fiar de ella, porque ya digo que estas herramientas son muy potentes y muy buenas, pero que lo más importante es la persona. Y esta persona puede funcionar muy bien con alguien, pero no contigo. O sea, lo más importante es tu relación con el terapeuta, ¿vale? Aunque todas estas terapias se basan en integrar los hemisferios, integrar la parte de tu sistema nervioso que tiene almacenado el trauma con la parte de tu sistema nervioso que tiene almacenado el recurso, la verdad es que hay diferencias entre ellas. No sé si las conocéis, no estoy leyendo el chat porque si no se me va un poco la cabeza, pero algo he leído por ahí de que alguien se ha tratado con MDR, ¿vale? MDR, yo creo que es de las más antiguas de estas técnicas, es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, es desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos de los ojos. Fue creada por la doctora Sapiro y se basa, bueno, en principio se creía que eran el proceso de digestión de estas experiencias traumáticas era la fase REM del sueño y se trataba de hacer que las personas moviesen los ojos más o menos a la misma velocidad de un lado a otro para ese material traumático archivado, irlo procesando e ir liberando esa activación de la amígdala y esas emociones enquistadas. Con el tiempo se vio que no era tanto los movimientos de los ojos, sino la estimulación bilateral alterna, que puede ser no solo a través de mover los ojos, sino también a través de estimular alternativamente con estímulos táctiles las dos partes del cuerpo o con estímulos auditivos, ¿vale? Con cascos o haciendo tu sonido. Bueno, y esta es la de las 5, yo creo que es la que tiene más investigación científica que la respalda, sobre todo en veteranos de Vietnam. Se vio que en pocas sesiones bajaba muchísimo el malestar subjetivo e incluso la respuesta fisiológica de activación de las personas. EVA, estimulación bilateral alterna, es de, bueno, la creó John Hartur y realmente es bastante parecido a MDR, pero está basado más en unos protocolos toltecas, pero la estimulación al final es muy parecida, aunque la valoración del malestar es diferente y pone más hincapié en dónde siente la emoción la persona para poner sus manos ahí, testa con kinesiología si se ha llegado a la primera escena, tiene sus diferencias, pero se basa también en esta estimulación bilateral alterna rápida, ¿vale? Sin embargo, EMI, Eye Movement Integration, no se basa en esta estimulación tan rápida, sino que puede ser un poquito más lenta y no hace solo movimientos horizontales, bueno, aunque MDR ya incluye otros, pero EMI directamente incluye diagonales, movimientos verticales, trata de conectar todas las partes de nuestro sistema nervioso para esa información que está envenenada, como lo llaman en EMI, se vaya juntando con esta otra información donde están todas tus capacidades. ¿Vale? Entonces, esta técnica viene de la programación neurolingüística, que ya se dio cuenta de la importancia que tenían los movimientos de los ojos. ¿Vale? Entonces, es ligeramente diferente, pero se basa también en activar alternativamente los dos hemisferios. Y las otras dos que me quedan por explicaros, técnicas de integración cerebral, las TIC,
y SHEC, sincronización hemisférica cerebral, son muy similares. Las TIC las han creado el matrimonio Solvay, que están formados de antes en MDR, y aquí en vez de hacer una estimulación rápida de los dos hemisferios, de ir pasando de un hemisferio a otro rápidamente, lo que se hace es activarlos más despacio, haciendo la técnica de un ojo por vez, tapándote primero un ojo y luego el otro, dejando unos segundos para que la persona sienta, piense, perciba cómo ve ese o cómo conecta con ese momento traumático con un hemisferio y luego con otro. Y es increíble porque se perciben diferencias muy grandes. De forma que no es el terapeuta el que va diciendo al paciente o al cliente lo que tiene que hacer, sino que es su propio hemisferio, normalmente izquierdo, el que le va diciendo, no, esto ya ha pasado, pero mira, ahora tienes este recurso. Y aparte de utilizar la técnica del ojo por vez, en TIC y en SEC también se utilizan mucho estas gafas, que son las gafas que se llaman interhemisféricas. Unas tienen una abertura en un lado y las otras en el otro lado, de forma que aquellas por las que entra más luz, pues estimulan un hemisferio y las otras el otro. ¿Vale? Ya digo que cualquiera de estas técnicas son muy eficaces y mucho más amables que otras, pero que lo más importante de todo es el terapeuta. ¿Vale? ¿Cómo sé si he sanado un trauma? ¿Cómo sé si la terapia ha sido eficaz? ¿Vale? Pues porque puedo reconocer que eso me ha pasado a mí, puedo reconocerlo como parte de mi historia, que a lo mejor antes hacía como que no iba conmigo. ¿Vale? Y reconozco que es parte de mi historia, pero que es parte ya cerrada, es como un capítulo cerrado. Tengo la sensación de conclusión, de que puedo hablar de ello como sabiendo que fue importante, que fue duro, pero puedo hablar de ello como de otras experiencias. Puedo saber que lo he sanado si no reacciono en situaciones similares. Si veo a otras personas pasando por ello y no me emociono ni me inquieto, ¿vale? Puedo hablar de ello con normalidad. En definitiva, sé que lo he sanado pues porque puedo sentir que eso ya ha cicatrizado, incluso que he aprendido algo de ello y que ahora no podría pasarme porque tengo recursos o fortalezas para hacerle frente. Y ya para acabar, nos quedan 5 minutillos, me gustaría acabar con unos consejos prácticos para traumillas, con T minúscula, ¿vale? El primer consejo de todos, hablar de ello. Si te ha pasado algo negativo en el día de hoy, sácalo fuera, háblalo, no te lo quedes dentro. Aunque sea, si vives solo, pues escríbelo en un diario, llama a alguien, haz lo que sea. O cuéntatelo a ti mismo. Sobre todo, no te lo quedes para ti y sobre todo, no hagas que sea un secreto. Y si es algo que ha pasado en la familia, algo desagradable que ha pasado, por ejemplo, ahora mismo me viene el tema de abortos, que muchas veces se lleva en secreto. Cada uno es libre de hacerlo como quiere y lo respeto y me parece bien, pero los secretos, o sea, que haya un secreto en una familia es como que es súper probable que eso cree un trauma en la persona concreta que ha guardado ese secreto o se le ha pedido guardar ese secreto y en general en todo el inconsciente del clan. O sea, todas las cosas más feas o más duras que han ocurrido, si las guardamos en secreto es mucho más difícil, por no decir imposible, que sanen. Porque cuando guardamos algo en secreto no queremos verlo, no queremos reconocerlo, lo estamos negando y lo que negamos no ha pasado y lo que no ha pasado, aunque sí que ha pasado, no se puede sanar. ¿Vale? Y aunque creemos que no ha pasado, deja muchas consecuencias. ¿Vale? Entonces, muy importante, lo primero de todo, hablar de ello. Si, por ejemplo, has tenido un problema en el trabajo, puedes hablar de ello o puedes pensar en ello gesticulando, pero es mucho mejor que lo hagas andando que sentada en el sofá. ¿Por qué? Porque andar hace que de alguna manera se estimulen bilateralmente nuestros hemisferios, bueno, de alguna manera, ¿no? Táctilmente se estimulen nuestros hemisferios. Por eso, cuando salimos a que nos dé el aire, nos damos un paseo, es como, ay, qué bien me ha sentado este paseo, que me ha aireado, me ha hecho ver otro punto de vista de la situación. Claro, has cambiado de escenario, que eso ya te ayuda y aparte has hecho esta estimulación bilateral alterna. Así que muy importante permitirnos hablar y permitir a nuestros hijos hablar de lo que les ha pasado moviéndose, ¿vale? Andando o también moviéndose, que el movernos también nos ayuda a sacar la parte del trauma que haya podido quedar en nuestro cuerpo.
Luego un truquillo así muy, muy rápido que nos ayuda a bajar la intensidad emocional en un momento determinado es mirar arriba, a la derecha y a la izquierda alternativamente. Da igual por qué lado empecéis, ¿vale? El caso es mirar a un lado, al otro, a un lado, al otro. Puedes, por ejemplo, si estás en el centro de una habitación, mirar arriba a la esquina superior derecha, a la esquina superior izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque estamos estimulando bilateralmente los hemisferios y además estamos desconectándonos de la emoción porque mirar hacia arriba nos desconecta de la emoción. Mientras que mirar hacia abajo nos conecta más, mirar hacia arriba nos desconecta. Perdón. Entonces, esto más que para resolver traumillas, pues nos viene bien si en un momento determinado no lo estás pasando muy bien y no quieres que otras personas lo vean, o si estás viendo una peli de estas emotivas y no quieres llorar delante de tu amigo porque se ríe de ti, pues puedes mirar para arriba, a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. O si de repente te viene mucha vergüenza, mucho miedo y tienes justo una entrevista de trabajo, tienes que salir a un escenario o lo que sea, también puedes hacerlo un momentito, miro arriba, derecha, izquierda y veréis cómo la intensidad de la emoción baja como por arte de magia. ¿Vale? Y la última técnica, el último consejo que os quería compartir es el del abrazo de la mariposa. No sé si lo conocéis, es el realizarse a uno mismo una estimulación bilateral táctil. ¿Y cómo se hace? Pues se hace poniendo los pulgares así entrelazados, ¿vale? Es como si fuera el cuerpo de la mariposa y esto las alas, y nos ponemos no sé si se me ve bien, los dedos medios debajo de la clavícula, ¿vale? Y hacemos la estimulación así. Esto para aplicarlo con cositas pequeñas que nos hayan sucedido. Por ejemplo, ahora mismo, si te pido que pienses en algo que te ha perturbado un poquito emocionalmente, pues hoy o ayer, ahora mismo puede ser alguna noticia que has visto en el telediario o algo, y te pido que sientas ahora pensando en eso cómo estás y que te des cuenta y reconozcas de si hay alguna sensación, sobre todo en la línea media del cuerpo, si hay alguna sensación física, si hay alguna emoción, algún pensamiento. Y si lo estás haciendo ahora, te invito a que puntúes de 0 a 10 cuál es la intensidad de este malestar, ¿vale? Para a continuación hacer una serie de movimientos, de golpeteos debajo de las clavículas, con los ojos abiertos, pensando en eso. Para ahora volver a valorar cuál es la intensidad de esta sensación física y ver si algo ha cambiado. Y puedes repetirlo las veces que necesites. Y lo más normal es que después de una serie de repeticiones, la intensidad de la emoción o del malestar vaya bajando, ¿vale? Otro par de consejos prácticos muy sencillitos y ya acabamos. Para traumas más grandes, pues que busques un profesional que te inspire confianza y seguridad, que salgas por la puerta de cada sesión sintiéndote más capaz y sintiendo que conectas con él, y si no es el primero que has buscado, pues busca otro, con 1 o 2 sesiones ya te puedes dar cuenta, ¿vale? Y a ser posible que este profesional pues trabaje con una de estas terapias que te ayudan a tener un pie en el presente conectando con el terapeuta y con tus recursos y otro pie en el pasado emocionándote de eso que pasó para restablecer este mecanismo fisiológico. Que no sea una terapia de esas que necesitas 2 años para sentirte mejor, que sea una de las que en 2 meses ya te encuentras francamente mejor, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es todo lo que quería contaros hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Y no sé si qué ponen por aquí, derecha, izquierda, lo he comprobado y funciona. Bravo, qué buena información. Ay, muchas gracias. Muy clara, Beatriz.
¿Cuánto puede durar una terapia de esta? Vale, bueno, ahora venía el momento de, ¿tenéis alguna pregunta? Y ya veo que sí, así que ya las voy a ir contestando. ¿Cuánto puede durar una terapia de estas? Pues no se puede adivinar, pero sí digo que es mucho más breve que otra terapia, que otras terapias. Por ejemplo, o sea, entre 2 y 6 meses ya se nota una mejora muy, muy clara. Y casi todos los pacientes están de alta antes de 6 meses. Puede haber algunos casos en los que haya pues, un apego inseguro, muy complicado y que no se puedan tener sesiones con mucha frecuencia, que a lo mejor se alargue el tratamiento, pero lo normal es que no se extienda más de 2 o 5 meses. También es verdad que yo muchas veces me he sorprendido con personas que venían con algo aparentemente muy grande, o sea, de los traumas que todos definiríamos con T mayúscula y que en muy pocas sesiones, tenían una capacidad de procesamiento y de resiliencia muy fuerte y en 3 o 4 sesiones ha desaparecido por completo el trauma y cualquier condicionamiento y no hay que hacer un reajuste al presente ni al futuro y ya está. Mientras que otras veces venía el paciente por un motivo de consulta que parecía una chorrada y cuando vas tirando, porque en estas terapias a veces la gente no recuerda qué es lo que, o sea, sabe que algo le ha pasado o tiene la intuición, pero no recuerda, a mí me pasaba. Entonces, lo que haces es estimular bilateralmente o dar inducciones hipnóticas para ir un poco hacia atrás a encontrar el origen, ¿vale? Y a veces vas para atrás y resulta que en el presente parecía que era una tontería, pero cuando vas para atrás resulta que hay cosas que son más serias y lleva mucho más tiempo reprocesar. Y luego hay gente que es muy rápida reprocesando, o sea, que como que en una sesión puedes trabajar 3, 4 recuerdos y otra persona que solo puedes trabajar 1. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Muchas gracias. Que muy bien el contenido y la claridad. Muchas gracias, chicas. Un regalo. Hablando de regalos, bueno, ya os ha dicho Masa que aparte de que os voy a pasar la presentación por PDF, si queréis, tenéis en mi web también el regalo de un videocurso. De niños vives un maltrato muy fuerte, debería existir un trauma por ello, ¿no? Sería lo más normal si no se ha trabajado nunca, ¿no? Porque ese niño pequeño sí sería lo normal. Lo que pasa, hay gente que tiene traumas y no sabe que tiene traumas. O sea, un niño pequeño que ha vivido maltrato, lo normal es que tenga un trauma, pero puede que se haya disociado y que tenga un comportamiento aparentemente normal. Que desde luego seguro que reacciona en determinadas circunstancias y que no puede desempeñar su trabajo o sus relaciones de pareja o que quizás tenga infertilidad porque le dé miedo replicar ese patrón, o sea, que pueda tener consecuencias y que la persona no lo relacione con ese trauma, desde luego que seguro que las hay. ¿Se puede hacer terapia online? Sí, de hecho ahora toda la terapia que estoy haciendo es online. Antes hacía, justo lo hablaba con María, antes hacía a lo mejor era un 25% online y un 75% presencial y ahora es el 100% presencial. Sí, funciona muy bien. Claro, online no se puede trabajar con estas gafas, pero se trabaja con un ojo por vez, ¿vale? Y, bueno, y con la estimulación esta que os he dicho de mirar vosotros a la habitación arriba, a la derecha y a la izquierda. Y funciona, no te voy a decir que igual, pero prácticamente igual. Siempre que haya buena conexión. Para que haya buena conexión y la terapia sea eficaz, tiene que haber buena conexión de internet. Quiero decir que si hay alguna sesión que he tenido por WhatsApp vídeo y se congela el 50% del tiempo, pues no es eficaz, no es igual de eficaz. ¿Cómo descubrir el trauma? Yo tengo apatía con el sexo. Siempre que mi pareja me busca, huyo. Ya me pasó con otra pareja. Sobre los 5 años puede ser de algún trauma, aunque yo no lo relaciono con nada que recuerde. Pues es lo que digo, puede ser y puede que lo tengas, es lo que os explicaba, que muchas veces no recordamos determinadas cosas y ha sido un mecanismo que nos ha venido bien el desconectarlo y el no recordarlo en nuestra parte consciente, que muchas veces las cosas que hemos bloqueado puede que no sean, que sean cositas pequeñitas, pero que nos han dejado esa herida y esa desconfianza que nos impida, pues en este caso, tener deseo o disfrutar del sexo. Esto ¿cómo se encontraría? ¿Cómo se trabajaría? Pues partiendo del presente, pues cuál es la última vez en la que te ha pasado esto y con esa sensación sentida de tu cuerpo, que es la sensación del cuerpo, no la emoción, utilizamos esta sensación para ir hacia atrás a buscar
la primera vez en la que lo experimentaste. ¿Vale? Para ir sanando, bueno, se va yendo hacia atrás, se va del presente hacia el pasado y luego se va trabajando del pasado hacia el presente. ¿Vale? Se trabaja lo primero que se ha encontrado y luego se va trabajando el resto de recuerdos. ¿Se puede sanar un trauma sin haberlo trabajado, sin ser consciente? Sí, hay veces que sí. Por ejemplo, si de repente tienes una pareja que por lo que sea te hace sentir sumamente segura, confiada en ti, confiada en la vida, a lo mejor poquito a poco vas conectando con esa herida, pero dejándote fluir y se va sanando solo. Más que solo es porque se han dado las condiciones ideales y te has permitido exponerte a algo similar para comprobar que tu respuesta ahora es diferente. O sea, no se puede sanar algo que no se vuelve a tocar de alguna manera. ¿Vale? O sea, uno puede decir, bueno, pues si tengo un problema con el sexo, me meto a monja y ya ha desaparecido el trauma. No, no ha desaparecido, simplemente has escogido algo, no por tu creencia en Dios, que estaría genial, sino por tu miedo a enfrentarte a ello. ¿Vale? Voy a subir para arriba a ver si tenéis alguna otra pregunta. ¿Puede despertarse lo que se creía sanado? Puede despertarse, sí, pero entonces es que no estaba sanado del todo. Hay veces que está sanado como el trauma gordo, ¿vale? Pero no los flecos del trauma. Por ejemplo, se me ocurre ahora un accidente de coche con el fallecimiento de una persona. Puede haberse sanado lo principal, que es el accidente, pero a lo mejor no se ha llegado a hacer el duelo del todo, o no se ha llegado a sanar la repatriación, o no se ha llegado o se ha cogido mucha fobia a un determinado olor o a un determinado coche, y hay que tratar también todo eso, ¿vale? Porque si no se trabajan también los flecos, aunque lo gordo se haya sanado, de repente algo en la vida te lo recuerda, te despierta, y aunque no sea con la misma intensidad, te das cuenta de que te sigue aflorando esa misma emoción. Pues es que se ha quedado algo sin cerrar del todo. Cada cosa que me dice reacciono de una manera que hasta yo misma me desconozco y no quiero alejarlo de mí. Cecilia nos habla de que tiene una relación por teléfono y que cada cosa, bueno, que se sorprende por cómo reacciona. No sé exactamente cómo reaccionas, pero lo que ocurre muchas veces es que en las relaciones de pareja que hay desconfianza sin motivo por relaciones anteriores, que pueden ser relaciones anteriores tuyas o la relación de tus padres o lo que sea. Y claro, cuando llevamos con esa suspicacia, al final es como que la atraemos, que la otra persona se extraña de nuestra extrañeza y acaba comportándose extraño. Y lo que digo que al final la realidad te confirma tu herida, porque tienes esa lente puesta. Has comentado que la infertilidad podría tener su causa en algo vivido anteriormente y que, por ejemplo, no quieras repetirlo. ¿Cómo saber si la infertilidad viene de algo del pasado? ¿Cómo se llega a eso? Pues, a ver, yo siempre digo que no hay diferencia entre cuerpo y mente, y dentro de que, por ejemplo, en mi caso yo soy infértil, no sé, era un doble factor masculino y femenino, con baja reserva para los años que tenía muy baja reserva, y esto es algo médico, ¿vale? Pero más allá de que haya un componente médico, porque todos sabemos gente con muy baja reserva que se embaraza a los 45 años o a los 43. Más allá de que haya un componente físico que te lo demuestren unas analíticas, no está de más nunca comprobar si hay alguna creencia a nivel inconsciente que te esté impidiendo ser madre. Y esto puede venir de muchas cosas. Puede venir de algo vivido en tu propia vida, ¿vale? De algo vivido en el útero de tu madre, o de algo vivido sobre todo por tu línea femenina. Imagínate que a lo mejor a ti no te ha pasado nada, pero una abuela tuya tuvo muchos abortos o se le murieron muchos hijos de hambre. Pues puede que tú tengas ese trauma y que por eso no quieras inconscientemente procrear. Y esto estoy hablando inconscientemente, porque el deseo consciente es uno y el inconsciente es otro. Y muchas veces el inconsciente es el que manda, por no decir siempre. Entonces, está bien detectar si inconscientemente puede haber algo que esté bloqueando este deseo consciente. ¿Cómo sabes cuándo has superado el trauma? Bueno, es lo que explicaba como en la penúltima diapositiva o así, que
sabes que lo has sanado cuando vuelves a pasar por una situación muy similar y no te afecta, que la vives con serenidad. Algo que antes te temblaban las piernas o lo que sea, o te daban ganas de vomitar, ahora estás ahí, puedes estar centrada en ti y te sientes serena y fuerte, ¿vale? Y puedes recordarlo como algo que te ha pasado y que está como con una sensación de estar cerrado, no de estar presente, no de que cuando te acuerdas de ello es como que te viniera toda la emoción y todo como si estuvieras allí, sino que lo ves como algo más lejano, casi como una película. ¿Vale? No sé si he contestado. ¿Funciona la biodescodificación? Sí, sí que funciona, me consta que funciona porque conozco otras personas que han trabajado con ello o que se han trabajado con ello y que les ha funcionado. Sí. Digo que la biodescodificación también busca el origen de nuestra enfermedad del cuerpo somática en experiencias traumáticas. En ese sentido es muy parecido a estas terapias a la hora de buscar el origen. La diferencia es el reprocesamiento, que es distinto. No sé si me he dejado alguna. Tras un accidente de coche vuelves a conducir tras terapia cognitivo-conductual, pero a veces voy conduciendo y veo marcas en la carretera y sin darme cuenta freno, reduzco velocidad. ¿Es normal? Pues si eso no te pasaba antes de tener el accidente, no es normal. Y entonces hay que desensibilizar eso. Y para desensibilizar eso, no vale una terapia cognitivo-conductual en la que solo hables. Si es una terapia cognitivo-conductual que de alguna forma te permite conectar con las emociones, pero no están tan pensadas para ello. Entonces yo sí que te recomendaría que fueras a una terapia de integración de los hemisferios cerebrales para quitarte ese lastre de tener que estar ahí frenando más de la cuenta o reduciendo por ver una marca que antes no te suponía ningún problema. ¿Y qué técnicas ayudarían a averiguar si hay alguna cosa del subconsciente que afecte la infertilidad? Pues estas mismas, o sea, las mismas. Os he contado cómo funcionan para procesar las experiencias, pero para encontrarlas también se utiliza la estimulación bilateral alterna o la hipnosis. Se puede utilizar cualquier tipo de hipnosis, pero yo utilizo sobre todo la hipnosis ericksoniana y es la que utilizan las TIC, las técnicas de integración cerebral y SEC, para ir yendo hacia atrás, guiados por la sensación del presente, por esta incapacidad de poder tener hijos, pues desde esta sensación de ahora se va hacia atrás a buscar qué puede estar relacionado con ello. ¿Vale? Gracias. No sé si me he dejado algo por arriba, que os voy contestando sobre la marcha. Es un accidente. Voy para arriba, luego vuelvo a lo de ahora. Bueno, si a alguien no le he contestado algo, por favor, que lo vuelva a poner ahora. Tuve maltrato fuerte. Cuando tuviste síndrome de burnout y han pasado años, síndrome de burnout, de quemado, y han pasado años y encuentras personas que te hablan y empiezas a somatizar y quieres hacerlas callar, ¿eso sería trauma? Pues sí, si empiezas a somatizar con experiencias es porque te están revolviendo, te están recordando algo que te ha pasado y eso es trauma. Eso es una herida sin cerrar del todo. Fuiste clarísima, muy agradecida. Gracias a vosotras. Insisto, poned ahora si no he contestado alguna pregunta, por favor, que haya quedado por ahí arriba en el olvido. Porque uno coge el rol de salvadora, se preocupa bastante por adultos de la familia que han cogido caminos no adecuados. Esto también es por un trauma. Cuando no podemos salir de este rol de salvadoras por un mandato familiar que nos pasa, este rol de salvadora nos pasa mucho a las mujeres y, dicho sea de paso, nos pasa mucho en infertilidad, que vamos de salvadoras y un poco hasta de madres de todos y claro, al final si ya eres madre de todos, pues no hace falta que seas más madre. El inconsciente entiende, ya de madre ya tienes bastante. También hay que ver qué ganamos con este rol de salvadoras, porque muchas veces también ganamos un reconocimiento que creemos que vamos a perder sin él. Bueno, está mi niña llorando a todo llorar ahora porque la están bañando. Espero que no os moleste y que no se traumatice. No, es broma, no soy madre. Vale, no pasa nada. Si eso también me pasaba a María Micaelova, que también tuvo infertilidad, madre de todos, y al final pues nos cuesta ser madres, por mucho que lo deseemos conscientemente. No sé si tenéis alguna pregunta más que incluso hayáis hecho antes y no os haya podido contestar. ¿Cómo hacer cuando una pareja del pasado cada vez que aparece? Uy, espera, me he perdido.
cada vez que aparece nos genera ansiedad a pesar de estar en otras relaciones cada uno. Pues hay trauma que hay que sanar. Si cada vez que aparece algo es como un disparador o detonante, que es como se llama en MDR y en estas terapias, cuando algo te dispara, te detona esa emoción que tú no puedes controlar, es porque hay una herida abierta. Si no, si esta herida estuviera cerrada, no te pondrías nerviosa. Hola Beatriz, estuve 4 meses en incubadora y otros 4 aislada. Es una herida de abandono. ¿Qué me aconsejas leer? Pues te puedo aconsejar leer El cuerpo nunca miente o Ivonne Laborda, pero te aconsejo sobre todo que trabajes en ti para sanar esta herida con tu niña interior, con este tipo de terapias, con el curso de self-coaching que tiene una masterclass de heridas de abandono y de rechazo muy buena, que te explica 10 pasos de cómo hacerlo. Si de niño vivir un maltrato fuerte y no lo adultas, puedes... Esto ya lo he contestado, ¿no? ¿Qué terapia sería la mejor para alguien hipertraumatizado? Pues cualquiera de estas, o sea, estas 5 de las que os he hablado, para mí las 5 son totalmente de fiar. Al final, pues quien se ha formado en varias de ellas hace un mix, como hago yo, y cualquiera de ellas con un buen terapeuta te puede ayudar. Si es un hipertraumatizado, pues a lo mejor no son 2 meses y es más largo el tratamiento, pero mejor que acudas a una de estas terapias, por lo que digo, porque son más rápidas y más amables. Que si acudes a otra y estás hipertraumatizado, es más fácil que te puedas retraumatizar, que es un riesgo que tienen otras terapias que a lo mejor también son igual de rápidas, pero que conectan demasiado con el hemisferio derecho sin dar tanta importancia a la estabilización del hemisferio izquierdo. Me suena lo del reconocimiento y las heridas. Gracias por todo. A veces sabemos que hay cosas sin cerrar y lo somatizamos o descontrolamos y tenemos que ser conscientes de que queda trabajo por hacer. Sí. Muchas gracias a ti, Bego. Qué bien, ¿se me escucha? ¿Se me ve, Beatriz? Sí, te escuchamos. Pues nada, que estoy aquí, que ya digo, pues como ya has respondido casi todas, no sé si falta algo, que muchas gracias, Beatriz, que me ha encantado, súper, bueno, aparte que ya lo han dicho las chicas que han estado haciendo preguntas. Yo tengo ahí una pregunta así, no sé si tiene mucho que ver con el tema, justo lo que acabas de decir, ¿no? Tú como madre te pasa que a veces dices, ay, hago esto y le causo un trauma a mi hija, ¿no? O sea, no sé si como terapeuta ya tienes como el ojo puesto en qué cosas hacer o dejar de hacer para no causarle un trauma, o crees que en el fondo al final es casi inevitable, ¿no? Incluso por más que intentes tú ser la mejor madre del mundo, tus hijos pues a lo mejor en algún momento, incluso en relación a ti, puedan sufrir algún trauma y más adelante tener que acudir a un terapeuta, ¿no? A trabajarse de todo eso. No sé cómo lo ves. A ver, yo creo que cuando nos hemos trabajado y somos conscientes y sabemos la repercusión que tiene el trauma, conocemos también un poco los distintos estilos de apego, ¿no? Pues uno intenta tener un apego seguro, pero hay momentos en los que uno se desborda, te sacan de quicio o pasa lo que sea, o sin que tú hagas nada, estás muy cansada y haces daño a tu niña sin querer. O sea, o que tu niño vaya a la guardería, por ejemplo, y todo ese periodo de adaptación que es tan traumático. O la llevas a la guardería y la dejas medio llorando. Sí. A ver, yo creo que lo importante es que eso no sea la tónica general y que sientan que el 99% del tiempo, o el 98%, pueden confiar en ti, que tú les das esa confianza. Eso se nota mucho cuando ves que son niños felices, contentos, que bailan, que ríen, que juegan, y que mi niña que tiene ahora 2 años, que se despegan de ti, o sea, se va por el parque y me dice adiós, me tira besitos. Eso es señal de un apego, de un buen apego, de un apego seguro. Vale. Aún así, hay veces que lo podemos hacer mal. Cuando lo haces mal, está bien hablarlo. Hemos dicho que es importante hablarlo. Pues aunque no entiendan mucho, contárselo. Jolín, pues antes te dije que íbamos a cantar y después me he enfadado contigo porque... Mira, por ejemplo, ahora María está con la operación pañal y en concreto va muy bien, pero en concreto ayer fue más desastre. Se hizo pis en el sofá y en un momento me enfadé y está aprendiendo, ¿no? O sea, el primer pronto que me salió era como, ¡jolín! El sofá que tiene una sábana protectora y justo en el lado que no tiene. ¿No me puedes avisar? Pues claro, no puedes avisarme. Pues luego decir, mira, antes mamá se ha puesto nerviosa, ¿verdad? Que he dicho, y te ha metido susto porque has hecho pis en vez de aquí en el orinar, aquí. Pero no pasa nada. Se lo explicas, que vuelva a vivir la experiencia ya con tu cercanía y tu seguridad, ya siendo tú otra. Y pidiendo perdón. Y eso ya marca mucho la diferencia.
con el hacer como que no hubiera pasado nada. Entonces, si nos damos cuenta, ya podemos hacer algo. Y cuando ella misma alguna vez, pues, se da un golpe, por ejemplo, en la cabeza con la puerta el otro día, pues uno se puede traumatizar o se cae de un escalón, ¿no? Pues lo que podemos hacer es enseguida ir y atenderlas, volverles a contar lo que les ha pasado, o sea, si están con chupete o con pecho, pues ponerles algo que las calme más, lo que tengan, o en tus brazos, y decirle, mira, lo que te ha pasado es que te has asustado porque no has visto la puerta, te la has llevado con la cabeza aquí, y decirlo varias veces, porque así se va reprocesando esta información. Y si se puede, ya se tranquiliza, incluso después, pues decir, venga, pues ahora te doy las 2 manitas y vamos a volver a pasar por la puerta, o vamos a bajar este escalón que te has caído para que vea que el escalón es seguro, que tiene recursos para hacerlo y que cuenta con nuestro apoyo. Claro, muy bien, pues me sirve porque como yo creo que los que estamos metidos en el mundo de desarrollo personal ya vemos todo lo que han hecho mal con nosotros, tenemos como ese miedo, ¿no?, de hacerlo mal con los demás. Pero vamos, que siendo un poco conscientes no vamos a hacerlo así y que teniendo, o sea, que se puede volver para atrás. Claro, eso por supuesto, pues si no, pues estáis los terapeutas que podéis ayudarte siempre. Sí. Y si no eso, pues ya se irá a tratar de mayor y ya está, y se lo pagamos nosotros en la adolescencia. Hay que ser humano y aceptar cierto riesgo, pero alimentar la confianza y el cariño. Eso es. Isa. Debemos manejarnos con nuestros hijos en una relación más. No existen héroes, ni villanos, ni víctimas. Que hay interdependencia en la vida, aceptación mutua e incondicional. Todos sufriremos algún trauma, eso es. Lo importante es resolverlo, crecer y ayudar a otros heridos con el propio testimonio. Y apoyarnos. No logro escuchar nada. ¿Alguien puede ayudarme con esto? Claro, que nos comente el resto de personas si nos están escuchando y si no, bueno, Daniela, como estamos terminando, aunque no nos estés escuchando, como va a quedar grabado, lo grabamos. Voy a escribirlo. Vale, Daniela nos pregunta cómo te pueden contactar, entonces es justo lo que iba a compartir ahora con todos. Este es el enlace que bueno, es de tu página web, beatrizcierno.com/regalos y entonces, bueno, pues ahí, aparte de contactarte, esa es tu página web, entiendo que directamente en tu página web pues hay una sección de contacto, efectivamente, sí. ¿No? Es a través de esta sección. beatrizcierno.com podéis encontrar la forma de contactar conmigo. Claro, tenéis ahí el WhatsApp, una sesión de valoración gratuita si queréis un poco indagar en vuestro caso. En fin, hay distintas opciones y luego están los regalos, que de hecho hay 3 y pueden elegir pues el que más les guste o los 3, uno que es una guía, ¿verdad? Sí, una guía de creencias para aumentar tu salud, un videocurso de qué es el trauma y cómo resolverlo, en el que doy más consejos prácticos de los que he dado hoy, ¿vale? Vale. Sí, y una guía para esperar mejor en infertilidad, una que está más encaminada a mamá original. Sí. Perfecto. Muy bien, pues aquí tenéis los datos. Nada, muchísimas gracias, Beatriz, que, jolín, la verdad es que has dado mucha información de mucho valor y hemos aprendido. Y, bueno, pues las personas que quieran contactarte ya saben que aquí tienen tu web y bueno, pues ojalá tú les puedas ayudar en su camino. Ojalá, pues muchísimas gracias a ti, María, por permitirme estar aquí y a todos los que habéis asistido. Ya sabéis, si os surge cualquier pregunta después, podéis contactar conmigo. Claro, y nada, a todos los demás, muchísimas gracias por estar aquí todo este ratito y bueno, ya sabéis, vamos a seguir haciendo conferencias, creo que en junio nos toca alguna más de nuestra compañera Rosana, que ya hizo una el año pasado, pero esta vez quiere hablar, creo que del tema pareja, así que bueno, a ver si ya lo concreto con ella y ya os decimos la fecha para el mes de junio. Y nada, que seguimos aquí en mi correo, ya sabéis, os envío de vez en cuando pues invitaciones de este tipo de información, así que bueno, pues seguimos creciendo juntos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, a todas. Le vamos a dar a pausar, salir, que esto lleva un ratito. Vale, y nada, que ya sabéis que luego os lo vamos a enviar grabado para que podáis revisar todo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.